Frank Russo mira la notificación de desalojo en la puerta de su taller en la Marina, preguntándose cómo le dirá a su hija que ya no puede ayudarla con los préstamos para la escuela de enfermería. 3 años después de perder a su amada esposa, Rose, el mecánico de 60 años apenas se las arregla, trabajando solo en una marina desmoronada que nadie visita. Cuando llega un yate averiado con problemas de motor, que ha vencido a 3 equipos de reparación expertos, Frank sabe que debería rechazarlo. El barco pertenece a Marina Valdez, una rica magnate naviera que no espera nada del envejecido mecánico. Pero Frank ha estado arreglando motores imposibles toda su vida. Escucha el motor y oye algo que los expertos pasaron por alto. En solo una hora, lo vuelve a poner en marcha usando solo chatarra y 30 años de experiencia. Cuando Marina le pregunta cuánto le debe, Frank simplemente se encoge de hombros y dice que le alegra ayudar. Lo que sucede a continuación restaurará tu fe en la bondad humana. La respuesta inesperada de Marina cambiará la vida de Frank para siempre. Antes de que volvamos a sumergirnos, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana te he guardado algo extra especial. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Harbor Haven Marina, mientras Frank Russo giraba el anillo de bodas de Rose en su dedo, un hábito que desarrolló en los 3 años desde que ella se había ido. La sencilla banda de oro se había aflojado en su mano curtida, pero no podía obligarse a ajustarla, así como no podía obligarse a cambiar casi nada más sobre su vida juntos. La notificación de desalojo se arrugaba en el bolsillo de su chaqueta mientras caminaba por el camino familiar, desde su cabaña hasta el taller. 30 días. Ese era todo el tiempo que le quedaba antes de que el banco pusiera un candado en todo lo que él y Rose habían construido juntos. El Harbor Haven Marina había sido su sueño compartido, comprado con sus ahorros combinados, y un acto de fe en 1987. Rose se encargaba de los libros mientras Frank hacía magia con motores que otros mecánicos habían dado por muertos. «Buenos días, Frank», llamó el viejo Pete desde su silla de jardín gastada, estratégicamente ubicada entre el muelle de combustible y la cafetera. A sus 73 años, Pete Marchetti había estado viniendo a Harbor Haven más tiempo del que Frank lo había poseído. Su barco langostero, el Sophia's Pride, había sido remolcado para el invierno, pero Pete seguía apareciendo todas las mañanas como un reloj, armado con termo, café y un suministro interminable de historias sobre los buenos viejos tiempos en que la marina bullía de actividad. «Buenos días, Pete». La voz de Frank tenía el rasguido de un hombre que había pasado décadas respirando aire salado y humos de motor. «Mañana tranquila, demasiado tranquila si me preguntas a mí». Los agudos ojos de Pete estudiaron el rostro de Frank. «Pareces un infierno, amigo mío. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?» Frank hizo un gesto de desdén. La verdad era que había estado sobreviviendo con café y lo que Jenny pudiera darle en el restaurante cuando pensaba que no lo estaba mirando. Cada dólar ahorrado era un dólar que podía enviar a Sarah para sus gastos de la escuela de enfermería, aunque ni siquiera eso era suficiente. La puerta del taller gimió sobre sus bisagras cuando Frank la empujó para abrirla. El familiar olor a aceite de motor, aire salado y madera vieja, lo envolvió como una chaqueta bien usada. Este espacio había sido su santuario durante 37 años, lleno de herramientas que contaban la historia de cada reparación, cada noche pasada devolviendo la vida a motores moribundos. La fotografía de Rose le sonreía desde el banco de trabajo, rodeada de las herramientas de precisión que ella le había comprado para su 20º aniversario de bodas. Herramientas de aniversario. Las había llamado ella, riéndose de su propio chiste. Para que puedas seguir arreglando cosas durante otros 20 años. La ironía no se le escapaba ahora. Rose había sido lo único que no pudo arreglar. Su teléfono celular vibró en su cadera. El nombre de Sarah apareció en la pantalla agrietada, y Frank sintió que su pecho se apretaba. Sus llamadas semanales se habían convertido en ejercicios de engaño mutuo. Ella fingía que la escuela de enfermería no la estaba aplastando con deudas. Él fingía que la marina no se le estaba ahogando en números rojos. «Hola, cariño», forzó un tono alegre en su voz. «Papá, hola, estaba pensando en ti». La voz de Sarah tenía el cansancio particular de alguien que alternaba estudios a tiempo completo con trabajo a tiempo parcial. «¿Cómo está la marina?» «Oh, ya sabes, ocupada como siempre». La mentira salía fácilmente ahora. «¿Cómo van tus clases?»
¿Sigues sacando dieces en ese curso de farmacología? Lo intento, papá. He estado pensando que tal vez debería tomarme un semestre libre, conseguir un trabajo a tiempo completo, ayudarte con... Absolutamente no. La voz de Frank se endureció. Tu madre nos perseguiría a ambos si abandonaras la escuela. Vas a ser la enfermera que ella siempre supo que podría ser. Pero papá, nada de peros, Sara. Tú concéntrate en tus estudios. Tu viejo es más duro de lo que parece. Después de colgar, Frank se dejó caer en su taburete de trabajo y se cubrió el rostro con las manos. Sara no sabía nada de la notificación de desalojo. No sabía que ya había pedido un préstamo sobre la póliza de seguro de vida de Rose para cubrir su matrícula el semestre pasado. Ciertamente no sabía que estaba sobreviviendo con las comidas de caridad de Jenny y las preocupadas visitas de Pete. Los días de gloria de la Marina se remontan a cuando Harbor Haven servía como puerto de trabajo para la flota pesquera local. En esos días, 40 barcos llamaban hogar a la Marina, y el taller de Frank se mantenía ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Rose le traía sándwiches y té dulce, quedándose para organizar el inventario de piezas mientras él trabajaba. Hablaban de planes de expansión, del centro de educación marina que querían construir, del legado que dejarían atrás. Pero la industria pesquera se había trasladado a puertos más profundos. Los navegantes de recreo preferían marinas con mejores servicios, y Harbor Haven se había vaciado lentamente. Ahora solo quedaban 7 barcos durante todo el año, sus dueños más sentimentales que prácticos. Frank hacía el trabajo que podía: invernar motores, arreglar bombas, reparar cascos, pero no era suficiente para seguir el ritmo del aumento de los impuestos a la propiedad y los costos de mantenimiento. El taller mismo contaba la historia de un declive gradual. Las goteras del techo habían creado manchas de óxido en su armario de herramientas. El elevador de techo no había funcionado en 2 años. La mitad de las luces fluorescentes se habían quemado, y Frank no podía permitirse reemplazarlas. Sin embargo, de alguna manera, en este espacio deteriorado, seguía haciendo milagros que dejaban a otros mecánicos rascándose la cabeza. Frank Russo podía arreglar un reloj suizo con un martillo y una oración. Rose solía presumir ante cualquiera que quisiera escuchar. Ella no andaba muy desencaminada. Frank tenía una comprensión intuitiva de los sistemas mecánicos que trascendía la formación formal. Podía diagnosticar problemas por el sonido, por el tacto, por una sensación indefinible que parecía casi sobrenatural para quienes lo presenciaban. La leyenda local contaba la historia de la vez que Frank había diagnosticado un problema de transmisión en un yate simplemente observando cómo se movía por el agua. Otra historia involucraba a Frank fabricando una pieza de repuesto con una lata de sopa y cinta adhesiva que duró más que el componente original del fabricante. Que estas historias fueran completamente precisas importaba menos que lo que representaban. Frank Russo era el mecánico al que llamabas cuando todos los demás se habían rendido. Pero las leyendas no pagan las facturas de electricidad. Frank caminó hacia la pequeña ventana que daba al puerto. La vista había sido la parte favorita de Rose del taller. Ella se paraba justo allí durante los descansos, viendo los barcos ir y venir, planeando sus futuras expansiones. El puerto se veía diferente, ahora más vacío, de alguna manera más pequeño. Donde antes una docena de barcos se mecían en los muelles, ahora solo unas pocas almas resistentes mantenían sus embarcaciones en el agua todo el año. Jenny Castellano apareció en la puerta del taller, con una taza humeante y una bolsa de papel. A sus 52 años, Jenny dirigía el restaurante de Sal con la eficiencia de una operación militar y el corazón de una madre preocupada. Había sido la amiga más cercana de Rose y se había nombrado a sí misma la tutora no oficial de Frank desde el funeral. «Café y un muffin de arándanos», anunció, dejando ambos en su banco de trabajo. «Y ni se te ocurra discutir. Rose me daría un golpe si te dejara consumir hasta la nada. Jenny, no necesitas...» «No lo necesito, pero quiero. Además, estos muffins se estaban poniendo rancios. Mejor que se los coma a alguien que los aprecie». Frank sabía que Jenny mentía. El muffin todavía estaba caliente del horno, pero aceptó su amabilidad con la gracia de un hombre que había aprendido a dejar que los amigos ayudaran cuando insistían. «¿Alguna noticia sobre el barco de los Castellano?», preguntó Jenny, señalando un pequeño barco pesquero que había estado sobre bloques durante 6 semanas. «Esperando una pieza, debería llegar la semana que viene».
Otra pequeña mentira. Frank había pedido la pieza, pero aún no la había pagado. El proveedor estaba siendo paciente, pero la paciencia tenía límites. Jenny estudió su rostro con la intensidad de alguien que había criado a 3 hijos y podía detectar el engaño al otro lado de una habitación llena de gente. Frank Russo, ¿qué no me estás contando? Antes de que Frank pudiera desviar el tema, el rugido de los motores marinos resonó en el puerto. Tanto Frank como Jenny se volvieron hacia la ventana para ver un elegante yate emergiendo de la niebla matutina como algo salido de un sueño. La embarcación tenía quizás 60 pies de largo, su casco blanco reluciente, a pesar de los problemas que les habían traído, cojeando hacia Harbor Haven. Ahora sí que es un espectáculo, murmuró Jenny. No he visto nada tan elegante en estas aguas en años. Frank observó la aproximación del yate con interés profesional. Algo andaba claramente mal. El movimiento del barco por el agua sugería problemas de motor, posiblemente graves. A medida que se acercaba, pudo ver gente encubierta. Su lenguaje corporal sugería frustración y preocupación. Parece que podrías tener algo de trabajo, observó Jenny. Frank asintió, catalogando mentalmente las herramientas que necesitaría y preguntándose qué tipo de problema podría traer un yate tan caro a su humilde marina. No tenía forma de saber que el barco que cojeaba hacia su muelle cambiaría todo, no solo para él, sino para la mujer afligida que estaba al timón, buscando algo que no podía nombrar en el aire salado de la mañana. Los motores del yate tosieron y escupieron al acercarse al muelle, y el oído entrenado de Frank comenzó a analizar inmediatamente el ritmo irregular. Fuera lo que fuese, lo que estaba mal, era lo suficientemente grave como para dejar varado al propietario del barco. Frank se crujió los nudillos y buscó su cinturón de herramientas. Algunos trabajos, pensó, valían la pena, independientemente de si podías permitírtelos. El yate, Second Chance, se deslizó hacia el muelle de Harbor Haven con la resignada gracia de algo hermoso que se moría lentamente. Frank observó desde la ventana de su taller cómo el capitán de la embarcación, profesional a juzgar por sus movimientos, luchaba por mantener el control con lo que parecía ser una potencia de motor intermitente. Una mujer estaba en la proa, su postura rígida con el tipo de compostura controlada que hablaba de alguien acostumbrado a mandar. Incluso a distancia, Frank podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se aferraban a la barandilla con una determinación que blanqueaba los nudillos. Llevaba pantalones de vestir azul marino y un blazer de color crema que probablemente costaba más de lo que Frank ganaba en un mes. Pero había algo en su postura que sugería que se había ganado cada dólar a pura fuerza de voluntad. «Esa es Marina Valdés», dijo Jenny en voz baja, apareciendo junto a Frank en la ventana. «La reconozco de las revistas de negocios. Imperio Naviero, que empezó de la nada. Perdió a su hijo en un accidente de navegación hace unos años». Frank asintió, su atención centrada en la laboriosa aproximación del yate. Los motores se encendían de forma irregular y podía oír las señales reveladoras de un sistema híbrido que luchaba por coordinar sus componentes eléctricos y diésel. Los barcos modernos, había aprendido, eran maravillas de la ingeniería cuando funcionaban correctamente y pesadillas caras cuando no. Marina Valdés pisó el muelle con la confianza mesurada de alguien que había pasado toda una vida ocultando su vulnerabilidad detrás de su competencia. Tendría quizás 55 años, con canas entre su cabello oscuro recogido en una práctica coleta. Su rostro mostraba el tipo de líneas que hablaban de decisiones difíciles tomadas y consecuencias aceptadas. ¿Es usted el mecánico?, le preguntó a Frank directamente, su voz con un ligero acento que sugería que el español era su primera lengua. «Frank Russo, y sí, señora, lo soy. 3 equipos han revisado este motor. 3 equipos me han dicho que es irreparable sin una revisión completa que costaría más de lo que vale el barco». Hizo un gesto hacia el yate con la precisión frustrada de alguien acostumbrado a problemas que el dinero podía resolver. «Todos han dicho que el sistema híbrido es demasiado complejo, demasiado integrado, demasiado moderno para una reparación convencional». Frank estudió su rostro, viendo más allá del exterior controlado el agotamiento. «Pero usted no les cree». «No acepto la derrota fácilmente, señor Russo». Frank entendió ese sentimiento. Había construido su reputación negándose a aceptar la derrota, encontrando soluciones donde otros solo veían problemas. «¿Le importa si echo un vistazo?».
La expresión de Marina cambió ligeramente, revelando el primer indicio de esperanza que Frank había visto desde que ella llegó. El último mecánico me cobró $800 solo para decirme que no tenía remedio. No cobró por mirar. Mientras Frank subía a bordo del Second Chance, sintió el cambio familiar de enfoque que venía con el acercamiento a un nuevo desafío mecánico. La cubierta del yate estaba impecable. Su equipamiento hablaba tanto de calidad como de cuidado. Pero debajo de la belleza superficial, Frank sintió la frustración de una máquina en apuros. El compartimento del motor contaba una historia de complejidad moderna. El sistema híbrido combinaba un motor diésel tradicional con motores eléctricos, inyección de combustible controlada por computadora y suficiente cableado para abastecer una pequeña tienda de electrónica. Frank podía ver por qué otros mecánicos se habían rendido. El sistema requería equipos de diagnóstico especializados que la mayoría de los talleres no poseían. Pero Frank había aprendido hace mucho tiempo que las computadoras podían mentir, los sensores podían fallar, y a veces los sistemas más sofisticados se averiaban de maneras sorprendentemente simples. Colocó su oído contra el bloque del motor y escuchó. El componente diésel sonaba bastante sano. Buena compresión, encendido uniforme. El problema residía en la integración entre los sistemas eléctrico y mecánico. Frank pasó las manos por los mazos de cables, buscando calor, vibraciones, conexiones sueltas. Marina observaba desde la escotilla, su presencia respetuosa e intensa a la vez. El primer equipo pasó 6 horas con diagnósticos por computadora. El segundo equipo quería reemplazar todo el sistema eléctrico. El tercer equipo sugirió que lo vendiera como chatarra. Frank no dijo nada. Su atención se centró en una sección particular del compartimento del motor, donde el acoplamiento de potencia principal conectaba el motor diésel al sistema de propulsión eléctrico. El acoplamiento parecía intacto, pero algo en su montaje le molestaba. Señor Russo, la voz de Marina denotaba preocupación. ¿Está todo bien? Frank se enderezó, limpiándose las manos con un trapo. ¿Cuándo comenzó este problema? Hace unas 3 semanas. El barco funcionaba perfectamente. Luego, de repente, comenzó a perder potencia intermitentemente. Algunos días funciona bien durante horas. Otros días apenas sale del puerto. ¿Se ha realizado algún trabajo reciente? ¿Modificaciones? ¿Reparaciones? ¿Mantenimiento? Marina pensó por un momento. El barco fue arrastrado para pintar el fondo hace aproximadamente un mes. Procedimiento estándar. Lo hacen todos los años. Frank asintió y regresó al compartimento del motor. Los astilleros tenían la costumbre de apretar demasiado las cosas, y los sistemas híbridos eran particularmente sensibles a las vibraciones y los problemas de alineación. Rastreó el sistema de montaje del acoplamiento del motor eléctrico y encontró lo que buscaba. Una junta que había sido comprimida más allá de su tolerancia, creando una ligera desalineación que perturbaba el delicado equilibrio del sistema. La junta en sí era un componente especializado que probablemente costaría varios cientos y requeriría semanas para pedir, pero Frank había pasado 37 años aprendiendo que especializado no siempre significaba irreemplazable. Salió del compartimento del motor y caminó hacia su camión, regresando con un trozo de material de traje de neopreno que había recuperado de una reparación de equipo de buceo. Con su navaja de bolsillo, cortó y dio forma cuidadosamente al neopreno para convertirlo en una junta que restauraría el espaciado y la alineación adecuados. «Señor Russo», dijo Marina con cuidado, «eso parece material de traje de neopreno. Tiene el grosor y las características de compresión adecuadas. A veces las soluciones más simples funcionan mejor que las caras». Frank instaló su junta improvisada con la paciencia de alguien que entendía que apresurar el trabajo mecánico era un camino seguro al fracaso. Verificó la alineación 2 veces, se aseguró de que todas las conexiones estuvieran seguras y luego retrocedió. «Intente encenderla». Marina se acercó al timón con el optimismo cauteloso de alguien que había sido decepcionada demasiadas veces. El motor giró 1 vez, 2 veces, luego se encendió con un suave rugido que había estado ausente durante semanas. El sistema híbrido se sincronizó perfectamente. Los motores eléctricos zumbaban en armonía con el motor diésel. «¡Maldita sea!», susurró Marina. Luego se corrigió. «Lo siento, no quise decir...». «No se disculpe.
Probablemente diría algo más fuerte si hubiera estado luchando con este problema durante 3 semanas. Marina puso el motor a su máximo rendimiento, observando con asombro cómo el yate respondía con la suave potencia que recordaba. La integración entre los componentes diésel y eléctricos era perfecta. Los sistemas informáticos finalmente recibían la entrada estable que necesitaban para funcionar correctamente. Señor Russo, ¿cuánto le debo? Frank ya estaba guardando sus herramientas, su mente ya en el siguiente problema de su lista. Nada. Me alegra ver que una embarcación encuentra su camino a casa. Marina lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Lo siento. Sin cargo, tomó quizás una hora, usé un trozo de material que de todos modos habría terminado en la basura. Frank se echó su bolsa de herramientas al hombro. Además, cualquier propietario de barco que nombre su embarcación Second Chance probablemente se merece una. Por primera vez desde su llegada, la fachada compuesta de Marina se agrietó ligeramente. Frank vislumbró algo más profundo, quizás dolor o un anhelo de algo perdido. El momento pasó rápidamente, pero le dejó a Frank la impresión de que había tocado algo significativo. Marina se metió la mano en el blazer y sacó una elegante tarjeta de presentación. Señor Russo, me gustaría mantenerme en contacto. Lo que ha hecho hoy... Hizo una pausa, buscando las palabras. He tratado con muchos mecánicos, muchos talleres de reparación. Lo que usted ha hecho es extraordinario. Frank aceptó la tarjeta cortésmente, aunque no podía imaginar qué querría alguien como Marina Valdés de un mecánico como él. La tarjeta era de cartulina gruesa, grabada con letras doradas. Marina Valdés, presidenta y directora ejecutiva, Valdés Shipping International. Me pondré en contacto, señor Russo. Cuente con ello. El Second Chance se alejó del muelle con gracia restaurada, sus motores funcionando en perfecta armonía. Frank observó hasta que desapareció en la niebla matutina. Luego miró la tarjeta de presentación en su mano. No tenía forma de saber que Marina Valdés había pasado los últimos 3 años buscando algo que no podía nombrar, algo que su riqueza y éxito no podían proporcionarle. No sabía de Miguel, su hijo, que había soñado con la ingeniería marina antes de que un accidente de navegación le quitara la vida. No podía haber imaginado que su simple acto de amabilidad mecánica había tocado algo en Marina que había estado dormido desde la muerte de su hijo. Frank guardó la tarjeta en el bolsillo de su camisa y regresó a su taller, donde la notificación de desalojo lo esperaba en su chaqueta y la realidad lo oprimía por todos lados. Pero por un momento, sintió la vieja satisfacción que venía de resolver un problema imposible, la sensación que lo había atraído al trabajo mecánico en primer lugar. Algunos trabajos, pensó de nuevo, valían la pena, independientemente de si podías permitírtelos. 3 días después de que Marina Valdés desapareciera en la niebla matutina, el mundo de Frank se derrumbó un poco más. La carta de la escuela de enfermería de Sarah llegó un martes. Su membrete oficial inmediatamente reconocible como el tipo que entregaba malas noticias con eficiencia burocrática. Frank abrió el sobre con manos que temblaban ligeramente. Si por su empeoramiento de la artritis o por puro pavor, no podía decirlo. Las palabras nadaron ante sus ojos al principio, pero gradualmente se resolvieron en el tipo de lenguaje cortés y devastador que las instituciones usaban para aplastar sueños. Lamentamos informarle. Elegibilidad de ayuda financiera, pago requerido para... Sarah había perdido su beca. Algún tecnicismo sobre horas de crédito y situación académica que Frank no entendía del todo, pero el resultado final era muy claro. $8,000 adeudados inmediatamente o Sarah sería suspendida del programa de enfermería en el que tanto se había esforzado por ingresar. Frank se desplomó en su taburete de trabajo y miró la carta hasta que las palabras se mezclaron. $8,000 bien podrían haber sido 8 millones. La cuenta corriente de la Marina tenía quizás $300, y eso estaba destinado al pago del seguro del próximo mes. Sus ahorros personales se habían agotado hace mucho tiempo, sacrificados para mantener a Sarah en la escuela y la Marina a flote. La póliza de seguro de vida por la muerte de Rose representaba su único activo restante de valor, pero ya había pedido un préstamo sobre ella 2 veces. Frank sacó su teléfono y llamó a la compañía de seguros, sabiendo lo que escucharía, pero necesitando confirmar sus peores temores. Lo siento, señor Russo,
dijo la representante de servicio al cliente con una simpatía practicada. Basado en sus préstamos anteriores, ha alcanzado el monto máximo que se puede pedir prestado contra la póliza. Cualquier préstamo adicional requeriría... Frank colgó antes de que ella pudiera terminar de explicar los requisitos adicionales que él no podía cumplir. Se sentó en el taller silencioso, rodeado de herramientas que le habían servido fielmente durante décadas, pero que no podían resolver este problema en particular. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah. «Papá, ¿podemos hablar esta noche? Algo importante que discutir». El corazón de Frank se hundió aún más. Sarah era demasiado inteligente para no darse cuenta cuando los pagos de matrícula se retrasaban, demasiado observadora para no darse cuenta de que algo andaba mal. Había logrado protegerla de lo peor de sus problemas financieros, pero la fachada se estaba desmoronando. Una hora después, Frank se encontró en la estéril oficina del Harbor First National Bank, con el sombrero en la mano, esperando hablar con Joan Morrison, la oficial de préstamos que lo conocía a él y a Rose desde hacía 20 años. La sonrisa de simpatía de Joan, al verlo, confirmó lo que Frank ya sabía. Esto no saldría bien. «Frank, me alegra verte», dijo Joan, aunque su tono sugería lo contrario. «¿Qué puedo hacer por ti hoy?» Frank explicó su situación con la honestidad directa que siempre le había servido bien. La beca de Sarah, la fecha límite de la escuela de enfermería, su necesidad de $8,000 para mantener vivos los sueños de su hija. Joan escuchó con la paciencia de alguien que había escuchado historias similares demasiadas veces. Cuando Frank terminó, ella abrió su expediente en su computadora y estudió la pantalla con desapego profesional. Frank desearía poder ayudar. «De verdad lo hago. Pero su relación deuda-ingresos ya está más allá de nuestras pautas de préstamo. Los ingresos de la Marina han estado disminuyendo durante 3 años y sin garantía, la Marina misma es la garantía. La Marina ya está hipotecada por su valor total tasado. Después de las cargas, no hay capital disponible para préstamos adicionales». Frank sabía que esto se avecinaba, pero escucharlo expresado con tanta frialdad aún se sintió como un golpe físico. ¿Y si vendiera algo de equipo, herramientas, el elevador? «Frank». La voz de Joan tenía la suave firmeza de alguien que entregaba una noticia terminal. «Incluso si liquidara todo en ese taller, no generaría lo suficiente para asegurar un préstamo de este tamaño. Lo siento». El viaje de regreso a Harbor Haven transcurrió en un borrón de paisajes costeros que Frank apenas notó. 37 años construyendo algo, creando valor con sus manos y su conocimiento, y todo se reducía a nada cuando su hija más lo necesitaba. De vuelta en la Marina, el viejo Pete miró a Frank a la cara y sirvió una taza de café sin que se lo pidieran. La reunión con el banco no salió bien. Frank aceptó el café con gratitud. Pete tenía una extraña habilidad para leer situaciones sin necesidad de explicaciones. Algunos problemas no se pueden arreglar con las herramientas adecuadas y suficiente paciencia. Quizás, pero te he visto hacer milagros antes. Esto no es un motor, Pete. Esto es $8,000 que no tengo para una hija que merece algo mejor que un padre fracasado. El rostro curtido de Pete se arrugó de preocupación. «Frank Russo, te conozco desde hace 15 años, y eres muchas cosas, pero un fracaso no es una de ellas. Has mantenido esta marina funcionando en las buenas y en las malas. Has ayudado a todos los propietarios de barcos de este puerto en un momento u otro, la mayoría de las veces por menos de lo que deberías haber cobrado. Ayudar a la gente no paga las facturas. No, pero significa algo. No subestimes lo que vale eso». Esa noche, Frank se sentó en la sala de estar de su cabaña, mirando el teléfono y temiendo la conversación que necesitaba tener con Sarah. La cabaña se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. La presencia de Rose había llenado estas habitaciones de calidez y risas, e incluso 3 años después, Frank podía sentir los ecos de conversaciones que nunca volverían a suceder. El rostro de Sarah apareció en la pantalla de la videollamada, su expresión seria. Incluso a través de la conexión pixelada, Frank podía ver la preocupación en sus ojos. «Papá, tenemos que hablar sobre el pago de la matrícula». El corazón de Frank se hundió. «Sarah, sé que has estado luchando. Sé que la Marina no está funcionando bien. He estado pensando y quiero tomarme un semestre libre, conseguir un trabajo a tiempo completo, ayudarte a recuperarte». «Absolutamente no». Las palabras salieron más fuertes de lo que Frank pretendía.
Tu madre nos perseguiría a ambos si abandonaras la escuela. Vas a ser la enfermera que ella siempre supo que podría ser. Pero papá, la beca, lo resolveré. Siempre lo hago. Sarah estudió su rostro a través de la cámara con la intensidad que había heredado de Rose. Papá, cuando mamá estaba enferma, me dijiste que aceptar ayuda no era lo mismo que rendirse. ¿Te acuerdas? Frank recordó. Había dicho esas palabras para convencer a Sarah de que dejara que los vecinos ayudaran con las comidas y las tareas del hogar durante los últimos meses de Rose. La ironía de que sus propias palabras le fueran devueltas no se le escapaba. Esto es diferente, cariño. ¿Cómo es diferente? Frank no podía responder a esa pregunta con honestidad, sin admitir que su propio orgullo le impedía pedir la ayuda que necesitaba desesperadamente. Terminó la llamada con promesas que no estaba seguro de poder cumplir y seguridades que sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Más tarde esa noche, Frank salió hasta el final del muelle principal de la marina, donde el agua chapoteaba suavemente contra los pilotes, y las luces del puerto creaban reflejos danzantes en la superficie oscura. Este siempre había sido su lugar para pensar, donde venía a resolver problemas que parecían imposibles. Las joyas de Rose estaban en el cajón de su dormitorio, su anillo de compromiso, el collar de perlas que le había dado su abuela, los pequeños pendientes de diamantes que Frank le había comprado para su 10º aniversario. Juntos, podrían ser suficientes para cubrir la matrícula de Sarah, pero venderlos se sentiría como borrar las últimas conexiones físicas con su vida juntos. Frank sacó la tarjeta de presentación de Marina Valdés de su billetera y la estudió a la luz de la lámpara. Habían pasado 3 días desde su encuentro, y se preguntó si su promesa de mantenerse en contacto había sido nada más que una cortesía educada. La gente con tarjetas de presentación como esta probablemente decía muchas cosas que no querían decir. El haz del faro barrió el puerto, iluminando el rostro curtido de Frank mientras tomaba una decisión de la que esperaba no arrepentirse. Algunos problemas, pensó, requerían más que las herramientas adecuadas y suficiente paciencia. A veces requerían tragarse el orgullo y pedir ayuda en lugares inesperados. Frank guardó la tarjeta de presentación en su billetera y caminó hacia su cabaña, donde las joyas de Rose esperaban en el cajón, y la mañana traería soluciones o la conversación más difícil de su vida con su hija. A 20 millas tierra adentro, Marina Valdés se arrodilló junto a una lápida de granito que llevaba el nombre de su hijo en letras de bloques simples. Miguel Antonio Valdés, 1995-2021, hijo amado, por siempre en nuestros corazones. La brújula de latón que sostenía había sido la posesión más preciada de Miguel, un regalo de su abuelo que lo había guiado a través de innumerables aventuras de navegación antes del accidente que le quitó la vida. «Conocí a alguien ayer, Mojo», susurró Marina, su voz con la ternura que reservaba para estas conversaciones privadas. «Un mecánico que arregló lo que 3 equipos de expertos no pudieron. Me recordó a ti de alguna manera, la forma en que escuchaba el motor, la forma en que se preocupaba más por resolver el problema que por cobrar». La niebla matutina se extendió por el cementerio de la ladera, amortiguando los sonidos de la carretera distante y creando un capullo íntimo alrededor de Marina y la tumba de su hijo. Venía aquí cada pocas semanas, siempre trayendo la brújula de Miguel, siempre buscando algún sentido de dirección en una vida que había perdido su verdadero norte cuando la Guardia Costera encontró su velero volcado. Miguel tenía 26 años cuando murió, lleno de sueños sobre ingeniería marina y tecnologías de navegación sostenibles. Había planeado trabajar con la compañía naviera de su madre, aportando ideas innovadoras a una industria que a menudo se resistía al cambio. La ironía no se le escapaba a Marina de que ahora comandaba una flota de embarcaciones mientras su hijo, que realmente entendía el alma de los barcos, ya no estaba. «No me cobró nada», continuó Marina, girando la brújula en sus manos. «¿Te lo puedes imaginar? En el mundo de hoy, alguien que arregla lo imposible y no pide nada a cambio. Tiene que haber una razón por la que nuestros caminos se cruzaron. ¿No crees?» La aguja de la brújula se balanceó suavemente, apuntando al norte verdadero con la inquebrantable certeza que Marina envidiaba. Desde la muerte de Miguel, su propio sentido de dirección se había confundido. El imperio naviero que había construido con pura determinación se sentía cada vez más vacío, un monumento a la ambición que ya no tenía sentido. Su terapeuta, la doctora Elena Reyes,
Había estado animando a Marina a encontrar nuevas fuentes de propósito, formas de honrar la memoria de Miguel mientras seguía adelante con su propia vida. El dolor no es algo que superamos, había explicado la doctora Reyes durante su última sesión. Es algo que aprendemos a llevar de manera diferente. Esa tarde, Marina se sentó en la cómoda oficina de la doctora Reyes, con la brújula apoyada en la pequeña mesa entre ellas. La suave persistencia de la terapeuta había ayudado a Marina a superar lo peor de su dolor. Pero la sesión de hoy se sentía diferente de alguna manera. Hoy pareces más animada, observó la doctora Reyes. Algo ha cambiado. Marina se encontró describiendo el encuentro con Frank Russo en detalle. Su tranquila competencia, su negativa a recibir el pago, la forma en que había escuchado el motor como si le estuviera hablando. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo mucho que la interacción la había afectado. ¿Qué tenía este hombre que resonó en ti? Me recordó que todavía hay personas que hacen cosas porque son correctas, no porque sean rentables. Miguel era así, siempre más interesado en resolver problemas que en ganar dinero. La doctora Reyes se inclinó ligeramente. ¿Has considerado que esto podría ser más que una coincidencia? A veces el universo pone personas en nuestro camino cuando más las necesitamos. Mientras tanto, de vuelta en Harbor Haven, la artritis de Frank había empeorado con el cambio del clima, haciendo que incluso las tareas simples fueran dolorosas. Sus manos, que una vez habían poseído una precisión quirúrgica, ahora temblaban al enroscar pernos o manipular componentes delicados. La condición había empeorado gradualmente, pero el estrés parecía acelerar su progresión. El viejo Pete encontró a Frank en el taller, luchando por quitar un filtro de combustible obstinado de un motor fuera de borda de un cliente. El trabajo debería haber tomado minutos, pero los nudillos hinchados de Frank no podían mantener el agarre necesario para la herramienta especializada. «Déjame echarte una mano con eso», ofreció Pete, pero Frank lo rechazó con su característica terquedad. «Puedo manejarlo». «Claro que puedes, pero a veces es más fácil con ayuda». Frank finalmente aceptó la ayuda de Pete, viendo cómo las manos más firmes del anciano completaban la tarea con la que Frank había estado luchando durante 20 minutos. La derrota le dolió más que el dolor de la artritis. «Envejecer es un hijo de puta», dijo Pete con naturalidad, «pero es mejor que la alternativa». Esa noche, Frank tomó la decisión que había estado temiendo. El joyero de Rose estaba en la cómoda de su dormitorio, intacto desde su funeral. Abrirlo se sentía como una violación de un espacio sagrado, pero el futuro de Sarah estaba en juego. El anillo de compromiso atrapó la luz de la lámpara, su modesto diamante brillando con recuerdos de un Frank más joven proponiendo matrimonio en este mismo puerto. Rose había llorado cuando él se lo había puesto en el dedo, no por el valor del anillo, sino por lo que representaba. Un futuro compartido construido sobre el amor y el trabajo duro. El collar de perlas había pertenecido a la abuela de Rose, pasado por 3 generaciones de mujeres fuertes. Rose lo había usado en su boda, en la graduación de Sarah de la escuela secundaria, en cada momento importante que requería dignidad y gracia. Las manos de Frank temblaron al levantar cada pieza, recordando las ocasiones en que Rose las había usado, la forma en que su rostro se había iluminado cuando él la había sorprendido con los pendientes de diamantes en su 10º aniversario. Su teléfono sonó, sobresaltándolo de su ensueño. El nombre de Sarah apareció en la pantalla y Frank cerró rápidamente el joyero antes de contestar. «Papá, he estado pensando en nuestra conversación. Quiero que sepas que pase lo que pase, lo resolveremos juntos. Mamá siempre decía que los rusos no se rinden y no enfrentan los problemas solos». La garganta de Frank se apretó. «Sarah, llamé a la escuela hoy. Aceptarán un pago parcial para mantenerme inscrita mientras resolvemos el resto. Puedo sacar un préstamo estudiantil por el resto». «No, no vas a endeudarte porque tu padre no puede mantener a su familia». «Papá, escúchame. Tengo 23 años. Puedo tomar mis propias decisiones sobre la deuda y la educación. Lo que no puedo hacer es verte sacrificar todo por mis sueños». Después de colgar, Frank se sentó en el borde de su cama con el joyero de Rose pesado en sus manos. A través de la ventana, podía ver las luces del puerto reflejándose en el agua. La misma vista que los había consolado a él y a Rose durante 36 años de matrimonio. Un coche entró en el área de estacionamiento de grava de la Marina. Sus faros barrieron el taller antes de detenerse en un espacio de estacionamiento.
Frank miró su reloj, casi las 9 m. Nadie visitaba la marina tan tarde a menos que hubiera una emergencia. Frank caminó hasta la ventana de su cabaña y miró, reconociendo las elegantes líneas de un sedán caro. Una mujer salió del asiento del conductor, su silueta familiar incluso en la penumbra. Marina Valdés había regresado. Permaneció junto a su coche por un largo momento, mirando el puerto como si estuviera reuniendo valor para algo difícil. Frank la vio sacar algo de su chaqueta, la brújula, aunque no pudo identificarla desde su distancia, y sostenerla para captar la luz de la luna. Lo que sea que hubiera traído a Marina de regreso a Harbor Haven a esta hora, Frank sintió que estaba conectado con algo más que la reparación del motor. Tomó su chaqueta y salió, su curiosidad superando su agotamiento. «Señorita Valdés, ¿está todo bien con el barco?» Marina se giró, e incluso con poca luz, Frank pudo ver algo diferente en su expresión, una determinación que no había estado allí durante su primer encuentro. «Señor Russo, espero que no le importe la hora. He estado investigando y tengo una propuesta para usted, una que podría ser beneficiosa para ambos». La mano de Frank se movió instintivamente hacia el bolsillo de su chaqueta, donde la carta de beca de Sarah esperaba junto a la tarjeta de presentación de Marina. A veces, pensó, el universo tenía un extraño sentido del tiempo. Frank condujo a Marina a su taller, encendiendo las luces superiores que proyectaban sombras duras en el espacio abarrotado. Bajo el crudo resplandor fluorescente, el deterioro del taller era imposible de ocultar. Manchas de óxido en los gabinetes de herramientas, daños por agua de goteras en el techo, equipo que pertenecía a un museo marítimo en lugar de una instalación de reparación en funcionamiento. Los ojos de Marina captaron cada detalle sin juzgar, su mente de mujer de negocios catalogando deficiencias, mientras algo más profundo apreciaba el cuidado que Frank había tomado para mantener lo que podía. A pesar de la obvia edad y decadencia del taller, cada herramienta tenía su lugar. Cada superficie mostraba signos de una limpieza meticulosa y el olor a trabajo honesto impregnaba el espacio. «Por favor, siéntese», dijo Frank, señalando un taburete de trabajo relativamente limpio mientras él permanecía de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, como un hombre que se prepara para malas noticias. Marina se metió la mano en la chaqueta y sacó la brújula de Miguel, colocándola suavemente en el banco de trabajo de Frank entre ellos. El latón atrapó la luz, su superficie desgastada hablando de años de servicio fiel. «Esto perteneció a mi hijo», comenzó, su voz con el control cuidadoso de alguien que comparte algo precioso. Miguel tenía 26 años cuando murió. Accidente de navegación hace 3 años. Hizo una pausa, recuperándose. Él iba a ser ingeniero marino. Amaba los barcos como tú. Los entendía como seres vivos en lugar de solo máquinas. Las manos curtidas de Frank se movieron instintivamente hacia la brújula. Luego se detuvieron. «Lamento su pérdida, señora. No puedo imaginarme. Le habría fascinado lo que hiciste ayer. La forma en que escuchaste el motor. Encontraste una solución que eludió toda la tecnología costosa. Así es exactamente como Miguel abordaba los problemas». El taller quedó en silencio, excepto por el sonido distante del agua chapoteando contra los pilotes del muelle. Frank esperó, sintiendo que Marina necesitaba tiempo para encontrar sus palabras. «He pasado los últimos 3 años tratando de averiguar qué hacer con el resto de mi vida», continuó Marina. «Mi compañía naviera ya funciona sola. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero nada de eso significa nada sin Miguel para compartirlo, sin alguien a quien pasárselo». Frank entendió ese vacío particular. Había sentido algo similar desde la muerte de Rose, la sensación hueca de acumular experiencias sin nadie con quien compartirlas, de trabajar hacia metas que ya no tenían sentido. «Ayer, cuando arreglaste mi motor y te negaste a cobrar, me recordaste que todavía hay gente en el mundo que hace las cosas porque son correctas, no porque sean rentables». Miguel era así. Marina se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al puerto, su reflejo fantasmal en el cristal oscuro. «He estado investigando Harbor Haven, señor Russo. Esta marina tiene bastante historia». Frank siguió su mirada hacia el agua. Construida en 1952 por un hombre llamado Thomas Brennan, quería crear un lugar donde los barcos de trabajo y las embarcaciones de recreo pudieran coexistir, donde el conocimiento se transmitiera de una generación a la siguiente.
Y usted ha mantenido esa tradición durante 37 años. Lo intenté, pero las tradiciones no pagan los impuestos de propiedad ni evitan que los techos goteen. Marina se volvió para mirarlo, y Frank vio algo en su expresión que no había estado allí antes. Propósito, quizás, o el comienzo de un plan. ¿Y si pudieran? Antes de que Frank pudiera preguntar a qué se refería, la puerta del taller se abrió y el viejo Pete asomó la cabeza. Frank, disculpa la interrupción, pero... Se detuvo al ver a Marina. Sus cejas se alzaron ligeramente. Oh, no me di cuenta de que tenías compañía. Pete Marchetti, Marina Valdez, dijo Frank, haciendo las presentaciones. Pete ha estado viniendo a esta marina más tiempo del que yo la he tenido. El rostro de Pete se iluminó con el reconocimiento. La señora del yate elegante. Frank aquí. Lo puso en marcha sin problemas para usted. Como nuevo, respondió Marina. Señor Marchetti, ¿cuánto tiempo conoce a Frank? 15 años más o menos. Lo vi hacer milagros con motores que otros mecánicos daban por muertos. Por supuesto, también vi cómo este lugar se vaciaba lentamente a medida que la industria pesquera se trasladaba a puertos más profundos. La atención de Marina se agudizó. ¿La industria pesquera era importante para Harbor Haven? Oh, absolutamente. En su día este lugar era el hogar de unos 40 barcos de trabajo. Frank los mantenía todos funcionando, sin importar cuán viejos se volvieran. Pero la economía cambia, y los pescadores siguen el dinero. Después de que Pete se fue, Marina caminó lentamente por el taller, sus dedos rozando los bancos de trabajo que habían soportado décadas de reparaciones. Se detuvo en una pared donde Frank había colgado fotografías, imágenes de barcos en los que había trabajado, tripulaciones a las que había ayudado. Momentos de triunfo cuando problemas imposibles cedían a la paciencia y la habilidad. Estas imágenes cuentan una gran historia, observó. Frank se unió a ella en la pared de fotos, señalando varias imágenes. Ese es el Mary Catherine. Le quitamos el motor 3 veces antes de darnos cuenta de que tenía una grieta en el bloque. Este es el Second Wind. El dueño dijo que nunca funcionaría bien, pero resultó que alguien había instalado la hélice equivocada. ¿Y este? La expresión de Frank se suavizó al mirar una foto de él y Rose de pie, junto a un velero de madera bellamente restaurado. Rose estaba embarazada en la imagen, su mano apoyada en su vientre redondeado, ambos sonriendo con la satisfacción agotada de completar un proyecto enorme. Ese es el Sarah's Dream. Rose y yo lo restauramos desde la quilla. Nos tomó 3 años trabajando por las noches y los fines de semana. Lo nombramos en honor a la hija que esperábamos. Marina estudió la fotografía con la intensidad de alguien que memoriza detalles. Ella es hermosa. El barco y la mujer. Rose tenía esta visión de lo que Harbor Haven podría llegar a ser. No solo una marina, sino un lugar donde las tradiciones marítimas se conservaran y transmitieran. Quería iniciar un programa de aprendizaje. Traer a jóvenes que pudieran aprender las viejas formas junto con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasó con esa visión? La voz de Frank llevaba el peso de las decepciones acumuladas. Cáncer, facturas médicas, trabajo perdido. 3 años luchando una batalla que no pudimos ganar. Después de que Rose murió, mantener las luces encendidas se volvió más importante que perseguir sueños. Marina tomó la brújula de Miguel del banco de trabajo, observando cómo su aguja encontraba el norte verdadero con inquebrantable certeza. Señor Russo, ¿qué pasaría si le dijera que la visión de Rose no tiene por qué morir con ella? Y si hubiera una manera de honrar tanto su memoria como la de Miguel. Frank estudió el rostro de Marina, viendo algo allí que le aceleró el pulso. Diría que eso suena demasiado bueno para ser verdad. A veces las mejores cosas lo son. Marina cerró la brújula con un chasquido decisivo. Tengo una propuesta para usted, pero va a requerir confianza de ambas partes. ¿Está dispuesto a escuchar? Frank miró a su alrededor en su taller, a las herramientas que Rose le había dado, a las fotografías que documentaban una vida de trabajo honesto, al espacio donde habían planeado un futuro que el cáncer les había robado. Luego miró a Marina Valdez, una mujer que había perdido sus propios sueños por la tragedia, pero que parecía estar ofreciendo algo que no podía definir del todo. Estoy escuchando, dijo. Marina extendió un juego de papeles amarillentos sobre el banco de trabajo de Frank, sujetando las esquinas con pernos y arandelas de repuesto. Los documentos parecían oficiales, cubiertos de símbolos arquitectónicos y notaciones de ingeniería que hablaban de sueños ambiciosos y una planificación cuidadosa.
Encontré esto entre las cosas de Rose, dijo Frank en voz baja, reconociendo los papeles de inmediato. Nunca me dijo que había hecho planos arquitectónicos. Los planos mostraban Harbor Haven Marina tal como podría expandirse. Muelles, un edificio de taller moderno, pero de aspecto tradicional, espacios para aulas y lo que parecía ser un centro de educación marina. Las notas manuscritas de Rose llenaban los márgenes, detallando todo, desde especificaciones de equipos hasta ideas de currículo para el programa de aprendizaje que había imaginado. Era una gran planificadora, observó Marina, estudiando las anotaciones detalladas. Estos planes son completos y no solo sueños, sino planos de acción para la transformación. Frank trazó con el dedo la expansión propuesta, viendo la visión de Rose expuesta con detalles precisos. El taller principal sería 3 veces su tamaño actual, con ventilación adecuada, elevadores modernos y bahías especializadas para diferentes tipos de reparaciones. Las aulas adyacentes permitirían tanto la instrucción teórica como el aprendizaje práctico. Pasó meses trabajando en esto, dijo Frank, su voz pesada de recuerdos. Habló con arquitectos, ingenieros marinos, incluso especialistas en educación. Pensé que era solo una fantasía, algo para ocupar su mente durante los periodos lentos. Nunca me di cuenta de lo seria que era. Marina sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de los planos, capturando cada detalle del futuro cuidadosamente planeado de Rose. Señor Russo, ¿y si esto no fuera solo la fantasía de Rose? ¿Y si fuera una hoja de ruta? Marin, ¿puedo llamarte Marina? Esto costaría cientos de miles de dólares, quizás más. Ni siquiera puedo permitirme arreglar mi techo. Pero yo sí. Las palabras quedaron en el aire entre ellos, pesadas de posibilidades e implicaciones. Frank se enderezó, su vida de independencia en conflicto con la necesidad desesperada que lo había estado consumiendo desde que llegó la carta de beca de Sarah. No acepto caridad. No estoy ofreciendo caridad. Estoy proponiendo una sociedad. Marina se puso de pie junto a Frank. Ambos miraban los planos de Rose. Mi hijo, Miguel, pasó su último año investigando tradiciones marítimas moribundas, documentando habilidades que estaban desapareciendo a medida que los artesanos mayores se jubilaban sin transmitir sus conocimientos. Estaba particularmente interesado en lugares como Harbor Haven, marinas de trabajo que representaban el alma de la construcción de barcos estadounidenses. Hizo una pausa en uno de los bocetos detallados de Rose que mostraba el diseño propuesto del aula. Miguel creía que el aprendizaje práctico se estaba perdiendo en nuestra era digital. Quería crear programas que preservaran la artesanía marina tradicional, al mismo tiempo que incorporaran tecnologías modernas. Frank se vio atraído por la visión de Rose mientras Marina hablaba, viendo posibilidades que había descartado hacía mucho tiempo como imposibles. Exactamente, ¿qué propone? Quiero financiar la renovación completa de Harbor Haven de acuerdo con los planes de Rose, con algunas adiciones inspiradas en la investigación de Miguel. A cambio, quiero que dirija un programa de educación marina que honraría la memoria de ambos. Las manos de Frank temblaron ligeramente al enrollar los planos. La oferta era todo lo que había soñado en sus momentos más oscuros, pero aceptar ayuda a esta escala se sentía como admitir la derrota. No sé nada sobre cómo dirigir un programa educativo, pero usted sabe todo sobre cómo arreglar lo que otros consideran irreparable. Usted entiende los barcos de una manera que no se puede enseñar con libros de texto. Ese conocimiento necesita ser preservado. Frank caminó hacia la ventana, mirando el puerto donde unos pocos barcos se balanceaban en sus amarras. A lo lejos, podía ver las luces de marinas más prósperas, lugares con instalaciones modernas y respaldo corporativo. ¿Qué hay para usted en esto, Marina? De verdad. Marina se unió a él en la ventana, su reflejo uniéndose al suyo en el cristal oscuro. Propósito. Durante 3 años, he estado pasando por las rutinas de la vida sin entender por qué. Ayer, cuando arreglaste mi motor y te negaste a cobrar, me recordaste que todavía hay cosas buenas en el mundo que vale la pena apoyar. Y Miguel, los diarios de Miguel están llenos de bocetos e ideas para programas exactamente como este. Soñaba con marinas de trabajo donde el conocimiento se transmitiera, donde los jóvenes pudieran aprender a ver los barcos como algo más que simples máquinas. Financiar la renovación de Harbor Haven sería como completar su último proyecto. Frank se volvió para mirarla directamente.
¿Qué pasa con Sarah? La matrícula de mi hija sería la primera beca otorgada por el Fondo de Educación Marina de Harbor Haven. Matrícula completa, más gastos de manutención, más una pasantía garantizada en una de mis instalaciones de envío después de la graduación. La oferta era tan completa, tan perfectamente adaptada a las necesidades de Frank, que se sintió casi surrealista. El orgullo de Frank luchó con su amor desesperado por su hija y su lealtad a la memoria de Rose. Necesito tiempo para pensar en esto. Claro, pero Frank, Marina le puso la mano suavemente en el brazo. A veces aceptar ayuda no se trata de debilidad. A veces se trata de reconocer que otras personas necesitan ayudar tanto como tú necesitas ser ayudado. Después de que Marina se fue, Frank se sentó solo en su taller con los planos de Rose extendidos frente a él. Casi podía verla sentada frente a él, dibujando adiciones y mejoras, sus ojos brillantes con el entusiasmo que lo había enamorado de ella 38 años antes. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah. Papá, hablé con ayuda financiera de nuevo. Puede que haya opciones que no hayamos explorado. No te rindas conmigo. Frank miró el mensaje hasta que la pantalla se apagó. Luego volvió a mirar los cuidadosos planes de Rose. La mujer a la que había amado había visto posibilidades donde él solo veía problemas. Había imaginado soluciones donde él solo veía limitaciones. Salió y caminó hasta el final del muelle principal, donde las luces del puerto creaban reflejos de danzantes en la oscura agua. Este era su lugar para pensar, donde venía a luchar con decisiones demasiado grandes para los confines del taller. El haz del faro barrió el puerto en su ritmo eterno, y Frank pensó en sistemas de guía, brújulas que apuntaban al norte verdadero, faros que mostraban un paso seguro, personas que aparecían en tu vida exactamente cuando más las necesitabas. Marina Valdez había regresado a Harbor Haven con más que una propuesta de negocios. Había traído esperanza envuelta en planos arquitectónicos y atada con la memoria de un hijo que soñaba con preservar las tradiciones marítimas. Frank había pasado 3 años creyendo que los sueños morían con los soñadores, pero quizás se había equivocado. Quizás los sueños eran como barcos. Podían ser reparados, restaurados y volver a navegar si tenías las herramientas adecuadas y suficiente fe. Frank sacó su teléfono y buscó el número de Marina. Algunas decisiones, se dio cuenta, eran demasiado importantes para tomarlas solo. Algunas ofertas eran demasiado generosas para rechazarlas por orgullo. Y a veces, aceptar ayuda era lo más fuerte que un hombre podía hacer. Pero primero necesitaba tener una conversación con la fotografía de Rose para pedir permiso para cambios que transformarían todo lo que habían construido juntos en algo más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. Frank estaba en el dormitorio de su cabaña, con la fotografía de Rose en una mano y su teléfono en la otra, preparándose para llamar a Marina con su decisión. Habían pasado 3 días desde su propuesta, 3 días de luchar contra el orgullo y la posibilidad. Finalmente había llegado a la conclusión de que aceptar su oferta era la única forma de salvar el futuro de Sarah y honrar la memoria de Rose. Justo cuando iba a tomar el teléfono, este sonó. El nombre de Marina apareció en la pantalla y Frank sintió un momento de sincronicidad cósmica. Habían estado pensando el uno en el otro exactamente al mismo tiempo. Marina, estaba a punto de llamarte. He tomado mi decisión sobre Frank. Espera, antes de que digas nada, necesito mostrarte algo. Algo que descubrí y que lo cambia todo. ¿Puedes reunirte conmigo en la marina? Ya estoy aquí. Frank encontró a Marina de pie en su taller, con un diario de cuero gastado abierto en su banco de trabajo. Su expresión era intensa, casi reverente, mientras lo miraba. El diario de ingeniería de Miguel, explicó, con la voz tensa por la emoción. He estado revisando sus cosas, preparándolas para donarlas al Museo Marítimo. Encontré esto escondido en el cajón de su escritorio. Frank se acercó con cautela, sintiendo que lo que Marina había descubierto era significativo, más allá del interés casual. El diario se abrió en una página cubierta con la pulcra letra de Miguel, acompañada de bocetos y fotografías detallados. Lee esta entrada, dijo Marina, señalando una fecha específica. 15 de julio de 2021, solo 3 semanas antes de la muerte de Miguel. Frank leyó en voz alta. Hoy conduje por la costa para investigar marinas estadounidenses moribundas para mi proyecto de tesis.
Harbor Haven Marina representa todo lo que intento preservar. Cultura marítima auténtica, sobreviviendo contra viento y marea. El propietario, Frank Russo, es exactamente el tipo de artesano cuyo conocimiento necesita ser documentado y transmitido. Ha estado allí 37 años, aprendiendo de la generación anterior a él y manteniendo tradiciones que están desapareciendo en todas partes. La voz de Frank se quebró mientras continuaba leyendo. Lo vi trabajar en un Chris Craft antiguo, restaurando el motor con el tipo de comprensión intuitiva que proviene de décadas de experiencia. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, encontrar lugares como Harbor Haven y ayudarlos a prosperar, no solo a sobrevivir. Planeo visitar el próximo mes, tal vez proponer una pasantía o colaboración. Frank Russo representa todo lo que todavía está bien en la artesanía estadounidense. Frank dejó el diario, con las manos temblando ligeramente. Él sabía de mí, de Harbor Haven. Marina asintió con lágrimas en los ojos. Hay 23 páginas sobre Harbor Haven en este diario. Fotos, bocetos, notas detalladas sobre la historia de la Marina y su reputación. Miguel ya había investigado los costos de renovación, identificado las fuentes de financiación, incluso contactó a organizaciones de educación marina sobre posibles asociaciones. Frank hojeó las páginas, viendo su marina a través de los ojos de Miguel, no como un negocio en quiebra, sino como un tesoro que valía la pena preservar. El joven lo había documentado todo. La colección de herramientas única del taller, las técnicas de reparación tradicionales que Frank todavía usaba, incluso entrevistas con el viejo Pete sobre los años dorados de la Marina. «Mira esta página», dijo Marina, pasando a una sección titulada Frank Russo, maestro mecánico naval. Frank leyó en silencio, su asombro creciendo con cada línea. Miguel había escrito: Frank Russo posee una habilidad casi sobrenatural para diagnosticar problemas de motor a través del sonido y la intuición. Lo vi identificar un problema de sincronización en un motor diésel simplemente escuchando su ralentí. Cuando le pregunté cómo lo sabía, dijo que el motor le estaba hablando. Este tipo de conocimiento no se aprende en los libros de texto. Proviene de décadas de experiencia práctica y un amor genuino por el oficio. «Planeaba visitarte», dijo Marina en voz baja. El fin de semana que murió, se suponía que iba a venir aquí y presentarse. Quería proponer una colaboración. Sus conocimientos empresariales y su educación, combinados con su experiencia práctica, Frank se dejó caer en su taburete de trabajo, abrumado por la revelación de que la muerte de Rose no había sido el final de los sueños de Harbor Haven, sino de alguna manera parte de un plan más grande que ahora empezaba a ser claro. «Hay más», dijo Marina, pasando a las últimas entradas del diario. Miguel ya me había identificado como una posible fuente de financiación para proyectos como este. Había redactado una propuesta para algo que llamó la Fundación para el Patrimonio Marítimo Miguel Valdés, diseñada para preservar las marinas en funcionamiento y las habilidades tradicionales de construcción de barcos. Frank leyó la propuesta con creciente asombro. Miguel había imaginado exactamente lo que Marina le estaba ofreciendo ahora: una asociación entre artesanos establecidos y financiación moderna que preservaría las tradiciones marítimas mientras capacitaba a nuevas generaciones. «¿Él nunca te habló de nada de esto?», Marina negó con la cabeza. «Miguel siempre estaba lleno de grandes ideas. Pensé que esto era solo otro proyecto universitario, algo que olvidaría después de la graduación. No tenía idea de que hablaba lo suficientemente en serio como para hacer este tipo de investigación detallada». Frank caminó hasta su pared de fotos y se quedó mirando la imagen de él y Rose junto al Sarah's Dream. Las coincidencias eran demasiado numerosas, demasiado perfectamente alineadas para ser una casualidad. «Marina, cuando tuviste problemas con el motor y viniste a Harbor Haven, ¿fue realmente un accidente?». La expresión de Marina se volvió pensativa. «Había estado navegando sin rumbo durante horas tratando de despejarme después de un día particularmente difícil. Cuando el motor empezó a fallar, Harbor Haven era la marina más cercana. En ese momento, lo sentí como mala suerte. Ahora siento que Miguel te estaba guiando aquí». Se quedaron en un cómodo silencio, ambos procesando las implicaciones del diario de Miguel. Frank sintió como si las piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encajaran en su lugar. Los planes ocultos de Rose,
la investigación de Miguel, la llegada inesperada de Marina, incluso la crisis de beca de Sarah que había llevado a Frank al límite. «Hay algo más», dijo Marina, volteando una página cerca del final del diario. Miguel ya había iniciado un fondo de becas. «Mira», Frank leyó la entrada fechada solo 2 días antes de la muerte de Miguel. «Hablé con mamá sobre establecer un fondo de becas para jóvenes interesados en oficios marinos. Parecía interesada pero distraída. Probablemente piensa que es otra de mis ideas poco prácticas. Necesito preparar una propuesta formal que muestre el caso de negocios para preservar las habilidades tradicionales. Voy a comenzar con Harbor Haven como programa piloto». La garganta de Frank se apretó al darse cuenta de que la beca de Sarah no sería caridad, sino el cumplimiento de la última visión educativa de Miguel. «Frank, necesito que entiendas algo. Cuando me ofrecí a financiar la renovación de Harbor Haven, pensé que estaba actuando por impulso, tratando de encontrar una manera de honrar la memoria de Miguel. Pero ahora veo que Miguel ya lo había planeado. No estamos creando algo nuevo. Estamos completando algo que él comenzó». Frank tomó la brújula de Miguel del banco de trabajo, observando cómo su aguja encontraba el norte verdadero con la misma inquebrantable certeza que el joven había mostrado en sus planes para Harbor Haven. «Todas esas coincidencias, el problema de tu motor, tu llegada aquí, incluso la crisis de matrícula de Sarah, ocurriendo exactamente en el momento adecuado para hacerme lo suficientemente desesperado como para considerar tu oferta. Quizás no fueron coincidencias en absoluto». Frank pensó en la conversación que había planeado tener con la fotografía de Rose, pidiéndole permiso para aceptar la ayuda de Marina. Ahora se dio cuenta de que el permiso ya había sido concedido, no solo por Rose, sino por el joven cuyos sueños se habían cruzado de alguna manera con los suyos, a través de la frontera entre la vida y la muerte. La propuesta de Miguel menciona programas de capacitación para jóvenes mecánicos, oportunidades de becas, incluso un componente de museo marítimo, dijo Frank, mientras seguía leyendo el diario. «Esto no se trata solo de salvar Harbor Haven. Se trata de crear algo que podría influir en la educación marina en todo el país». Marina asintió. Miguel vio Harbor Haven como un prototipo, un modelo que podría replicarse en otras marinas en funcionamiento. Creía que preservar estos lugares era crucial para mantener el patrimonio marítimo de Estados Unidos. Frank cerró el diario y miró directamente a Marina. «Hace 3 días me preguntó si estaba dispuesto a aceptar su sociedad. Ahora, tengo una pregunta para usted. ¿Está lista para ayudarme a completar el último proyecto de su hijo?» La respuesta de Marina llegó sin dudarlo. «He estado lista toda mi vida. Simplemente no lo supe hasta ahora». Como si la llamara su decisión, sonó el teléfono de Frank. El nombre de Sarah apareció en la pantalla, y Frank contestó con una ligereza en la voz que había estado ausente durante meses. «Sarah, tengo noticias increíbles que compartir contigo sobre tu educación, sobre la Marina, sobre un joven llamado Miguel que de alguna manera sabía exactamente lo que necesitábamos antes de que lo necesitáramos». Frank miró a Marina y vio su propio asombro reflejado en su expresión. A veces pensó, los viajes más importantes no comenzaban con la planificación, sino con la fe. Fe en que las personas que amamos nunca nos abandonan realmente, que sus sueños pueden vivir a través de la bondad de los extraños, y que las mejores asociaciones se forjan no en salas de juntas, sino en talleres donde 2 corazones afligidos descubren que han estado buscando lo mismo todo el tiempo. 2 semanas después de descubrir el diario de Miguel, Harbor Haven Marina zumbaba con una energía que no había visto en décadas. Las cuadrillas de construcción llegaron al amanecer, sus vehículos creando un convoy de posibilidades que se extendía desde la carretera principal hasta la orilla del agua. Frank estaba en la ventana de su cabaña, taza de café en mano, observando a los equipos de trabajadores descargar equipos con la eficiencia metódica de las personas que construyen sueños para ganarse la vida. Marina no había perdido el tiempo una vez que su asociación fue oficial. En cuestión de días, había reunido un equipo de contratistas, arquitectos e ingenieros navales que abordaron la renovación con el tipo de urgencia respetuosa que generalmente se reserva para las restauraciones históricas. Entendieron que no solo estaban mejorando una marina, estaban preservando un pedazo del patrimonio marítimo estadounidense. Lo primero había sido reparaciones de emergencia
para evitar un mayor deterioro. Frank observó cómo las cuadrillas instalaban soportes temporales debajo del techo de su taller. Sus movimientos cuidadosos sugerían que entendían la importancia del espacio. Estos no eran trabajadores de la construcción típicos que veían los edificios antiguos como obstáculos para la eficiencia. Marina había elegido artesanos que apreciaban la diferencia entre renovación y preservación. Señor Russo. Una joven se acercó con un portapapeles y un casco que sugería una educación en ingeniería más que un trabajo informal. Soy Emily Chen, supervisora del proyecto. Estamos listos para comenzar la reubicación temporal de sus herramientas y equipos. Frank había estado temiendo este momento. Ver su taller desmantelado, incluso temporalmente, se sentía como rendir el control del trabajo de su vida. Pero el tono respetuoso de Emily y su cuidadosa atención a los detalles ayudaron a aliviar su ansiedad. Hemos preparado un espacio de taller temporal en el antiguo cobertizo de cebo, continuó Emily. No es ideal, pero hemos instalado iluminación y ventilación adecuadas. Podrá seguir trabajando mientras reconstruimos la instalación principal. Frank siguió a Emily al espacio temporal. Impresionado a pesar de sí mismo por la consideración del equipo, habían creado un taller funcional que honraba su sistema de organización existente al mismo tiempo que proporcionaba mejoras de seguridad modernas. Sus herramientas más esenciales estaban dispuestas exactamente como lo habían estado en el taller principal, y el juego de herramientas de aniversario de Rose ocupaba el lugar de honor en el banco de trabajo central. El viejo Pete apareció en la puerta, sonriendo como un hombre que veía a su equipo deportivo favorito ganar un campeonato inesperado. Frank, tienes que ver lo que están haciendo con los muelles. Esta gente sabe lo que hace. Frank caminó hasta la orilla donde otra cuadrilla estaba reforzando la estructura del muelle existente mientras preparaba los cimientos para la expansión que se mostraba en los planos de Rose. Los trabajadores se movían con la precisión de personas que entendían que las marinas requerían estándares de ingeniería mucho más allá de los proyectos de construcción típicos. Los pilotes necesitan soportar vientos huracanados y ciclos de marea de 30 años, explicó Tom Rodríguez, el capataz de la construcción naval. No solo estamos construyendo muelles, sino creando una infraestructura que servirá a los navegantes durante generaciones. Frank apreció la comprensión de Tom sobre el pensamiento a largo plazo. Demasiados proyectos modernos priorizaban los costos a corto plazo sobre la durabilidad generacional. Ver a estas cuadrillas trabajar le recordó a Frank a los artesanos que habían construido Harbor Haven en 1052, personas que medían el éxito en décadas en lugar de trimestres. Marina llegó a media mañana, saliendo de su sedán con la energía controlada de alguien que gestiona múltiples proyectos complejos simultáneamente. Había estado dividiendo su tiempo entre Harbor Haven y su imperio naviero, de alguna manera manteniendo ambos sin comprometer ninguno. ¿Cómo estás manejando todo esto?, preguntó Frank mientras Marina observaba el caos organizado de la renovación. Honestamente, no me había sentido tan comprometida en años. Mi compañía naviera funciona sola en este momento, pero este proyecto requiere atención constante y resolución creativa de problemas. Me recuerda por qué disfrutaba construyendo el negocio en primer lugar. Caminaron juntos por la zona de construcción. Marina se detenía con frecuencia para consultar con los supervisores y aprobar modificaciones. Frank quedó impresionado por su estilo de gestión práctico. Entendía los detalles sin microgestionar. Confiaba en sus equipos manteniendo la máxima responsabilidad. Recibimos las primeras solicitudes para el programa de becas, mencionó Marina mientras examinaban los cimientos del nuevo centro educativo. 17 solicitudes en la primera semana. Frank sintió una oleada de orgullo mezclado con nerviosismo. El programa de becas, oficialmente llamado Fondo de Educación Marítima Memorial Rosa Russo, representaba el corazón de su asociación. Sara sería la primera beneficiaria, pero Frank sabía que el éxito del programa se mediría por su impacto en las generaciones futuras. ¿Has pensado en el desarrollo del currículo?, preguntó Marina. Las notas de Miguel incluyen sugerencias detalladas, pero en última instancia tú diseñarás el programa educativo. Frank no había pensado en otra cosa durante 2 semanas. Enseñar a los jóvenes requería habilidades diferentes a las de reparar motores,
y le preocupaba su capacidad para traducir el conocimiento intuitivo en lecciones estructuradas. Esperaba que Sarah pudiera ayudar con eso, admitió Frank. Ella tiene el don de su madre para la organización y la comunicación. Tal vez después de que termine la escuela de enfermería, podría desarrollar el currículo formal mientras yo me encargo de la instrucción práctica. La expresión de Marina se iluminó. Eso es brillante. Combinar su experiencia práctica con la formación educativa de Sarah crearía exactamente el tipo de programa que Miguel imaginó. Mientras continuaban su recorrido, Frank notó lo naturalmente que Marina encajaba en el ritmo de Harbor Haven. Hacía preguntas inteligentes, escuchaba atentamente las sugerencias de los trabajadores y mostraba un interés genuino en preservar el carácter auténtico de la Marina. Su riqueza no la había aislado de la comprensión del trabajo real. Si acaso parecía haber aumentado su aprecio por los lugares donde el trabajo honesto creaba un valor duradero. Jenny llegó a la hora del almuerzo con suficientes sándwiches para alimentar a toda la cuadrilla de construcción. Sus instintos maternales se dispararon al ver a personas trabajadoras que necesitaban alimentarse. Frank observó con diversión cómo organizaba un buffet improvisado sobre caballetes y madera contrachapada, transformando una obra en una reunión comunitaria. Frank Russo, pareces 10 años más joven, observó Jenny, entregándole un sándwich de pavo envuelto en papel encerado. Debe ser toda esta emoción lo que te sienta bien. Frank tuvo que admitir que Jenny tenía razón. La actividad constante, la sensación de progreso y el saber que el futuro de Sarah estaba asegurado le habían quitado un peso que había estado cargando durante años. Incluso su artritis parecía haber mejorado, posiblemente debido a la reducción del estrés, o tal vez simplemente la emoción de ver los sueños de Rose tomando forma física. Sarah llamó esa tarde mientras Frank revisaba los planos arquitectónicos con el equipo de construcción. Su voz llevaba una energía que coincidía con su propio optimismo renovado. «Papá, no puedo creer lo que está pasando. Mis profesores están hablando del programa de becas. La noticia se está extendiendo por la comunidad de educación marítima. Dicen que Harbor Haven podría convertirse en un modelo para programas de aprendizaje práctico. ¿Estás listo para ese tipo de atención? ¿Estás bromeando? Me he jactado de mi padre mecánico toda mi vida. Ahora el resto del mundo puede ver lo que siempre he sabido, que eres brillante en lo que haces». Después de colgar, Frank encontró a Marina de pie al borde de la zona de construcción, observando a los trabajadores verter hormigón para los cimientos del centro educativo. Sostenía la brújula de Miguel en una mano. Su superficie de latón reflejaba la luz del sol de la tarde. A Miguel le habría encantado ver esto, dijo en voz baja. Siempre creyó que la conservación y el progreso podían trabajar juntos, que honrar el pasado era la mejor manera de servir al futuro. Frank se le unió, ambos observando la cuidadosa coreografía del trabajo de construcción. En unos meses, este espacio albergaría aulas donde jóvenes aprenderían las habilidades que Frank había adquirido a través de décadas de prueba y error. La idea era tanto humilde como inspiradora. «He estado pensando en la gran inauguración», dijo Marina. «El diario de Miguel menciona que quería invitar a educadores marinos de todo el país para mostrar Harbor Haven como prototipo de programas similares». Frank sintió un aleteo de nerviosismo. Hablar en público nunca había sido su fuerte, y la idea de presentar Harbor Haven a una audiencia nacional parecía abrumadora. «No te preocupes», dijo Marina, leyendo su expresión. «Haremos esto juntos. Tú proporcionas la experiencia. Yo me encargaré de la logística de la presentación». A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre Harbor Haven, Frank caminó por el sitio de construcción una vez más, maravillándose de lo rápido que los sueños podían convertirse en realidad cuando las personas adecuadas se comprometían a hacerlos realidad. Los trabajadores estaban limpiando para el día, pero la sensación de impulso continuaba incluso en su ausencia. Frank se detuvo en el lugar donde se levantaría el nuevo taller, sus dimensiones marcadas por estacas topográficas e hilos. En 6 semanas, este espacio albergaría equipos de última generación junto con herramientas tradicionales, creando un entorno donde la artesanía antigua y la tecnología moderna podrían coexistir. La fotografía de Rose le sonreía desde el taller temporal, rodeada de herramientas que le habían servido fielmente durante décadas.
Pronto, esas herramientas ocuparían un espacio especialmente construido para la enseñanza, para transmitir el conocimiento de una generación a la siguiente. Frank pensó en Miguel, el joven cuya visión había de alguna manera salvado la brecha entre la pérdida y la esperanza, entre los sueños individuales y el legado colectivo. Mañana, el verdadero trabajo comenzaría. No solo construir una marina, sino crear una institución que honrara el pasado y sirviera al futuro. El haz del faro barrió Harbor Haven, como lo había hecho todas las noches durante décadas. Su pulso constante, un recordatorio de que algunas cosas perduran independientemente de los cambios que las rodean. Frank sonrió, sabiendo que pronto Harbor Haven se uniría a las filas de las cosas duraderas, lugares que sobreviven, no porque resistan el cambio, sino porque se adaptan mientras conservan lo que más importa. 6 semanas después, Frank se paró frente a las relucientes puertas nuevas del taller, una llave de latón tibia en la palma de su mano. El sol de la mañana proyectaba una luz dorada sobre el paisaje transformado de Harbor Haven, revelando el alcance completo de lo que habían logrado juntos. Donde una vez una marina deteriorada había luchado por sobrevivir, ahora se alzaba un modelo de educación marítima que serviría a generaciones de futuros artesanos. El edificio del taller conservaba la estética de cedro envejecido de la estructura original, albergando capacidades totalmente modernas. A través de las ventanas, Frank podía ver el equipo de última generación. El equipo de marina había instalado elevadores hidráulicos que podían manejar desde botes auxiliares hasta motores de Yates, sistemas de diagnóstico computarizados que interactuaban sin problemas con herramientas manuales tradicionales, y bancos de trabajo diseñados con precisión ergonómica para acomodar tanto a mecánicos experimentados como a estudiantes en aprendizaje. Marina apareció a su lado, su propia llave brillando a la luz de la mañana. El acuerdo de asociación que habían firmado los convertía en copropietarios de Harbor Haven, pero, lo que es más importante, los convertía en co-guardianes de la visión compartida de Rose y Miguel. ¿Listo?, preguntó Marina, su voz con una mezcla de emoción y reverencia. Frank giró la llave y empujó las puertas para revelar un espacio que le dejó sin aliento. El taller se extendía el doble de la longitud del edificio original. Sus techos altos estaban sostenidos por vigas expuestas que honraban la estética tradicional de la construcción de barcos al mismo tiempo que proporcionaban funcionalidad moderna. La luz natural se filtraba a través de tragaluces diseñados para complementar, en lugar de reemplazar, el cálido resplandor de las lámparas de trabajo cuidadosamente posicionadas. Las herramientas originales de Frank ocupaban el lugar de honor en la estación de trabajo central. El juego de aniversario de Rose estaba dispuesto con un cuidado de calidad de museo, sin dejar de ser completamente funcional. El nuevo equipo rodeaba las piezas familiares como estudiantes respetuosos que se reunían alrededor de un maestro artesano, creando una mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo que Miguel habría apreciado. «Dios mío», susurró Frank, pasando la mano por un banco de trabajo hecho de teca recuperada que una vez había formado la cubierta de un velero histórico. Incluso las superficies de trabajo contaban historias del patrimonio marítimo. Sarah salió de la sección del aula del edificio, su gorro de graduación de la escuela de enfermería todavía ligeramente torcido por la ceremonia de la mañana. Había insistido en conducir directamente desde su graduación para presenciar los primeros pasos de su padre en el taller renovado. «Papá, esto es increíble. Mira lo que han hecho con el diseño del centro educativo de mamá». Frank siguió a Sarah por una puerta marcada como Aula Conmemorativa Rose Russo y se encontró en un espacio que capturaba perfectamente la visión de Rose para el aprendizaje práctico. Maquetas a escala de varios tipos de motores llenaban una pared, cada una funcional y diseñada para el desmontaje y el estudio. Pantallas interactivas mostraban vistas en corte de sistemas marinos, mientras que las pizarras tradicionales esperaban diagramas que explicarían conceptos demasiado complejos para la representación digital. «La primera clase comienza el lunes», dijo Marina, uniéndose a ellos en el aula. 12 estudiantes, de 18 a 25 años, todos seleccionados en función de su aptitud y pasión en lugar de su experiencia previa. Frank sintió un aleteo de nerviosismo y emoción. Enseñar a los jóvenes representaba un desafío diferente a cualquier problema de motor al que se hubiera enfrentado.
Estos estudiantes lo buscarían no solo por conocimientos técnicos, sino también por orientación sobre cómo construir carreras en una industria marítima en rápido cambio. He estado revisando las solicitudes, dijo Sarah, sacando una carpeta llena de papeleo. Estos niños vienen de todo el país. Algunos nunca antes han visto el motor de un barco, pero todos comparten algo importante. Quieren trabajar con sus manos para crear y reparar en lugar de simplemente consumir. Frank hojeó las solicitudes, impresionado por la diversidad de orígenes y motivaciones. Un ex ingeniero de software que buscaba un trabajo más tangible. Un graduado de secundaria de Iowa que se había enamorado de los barcos durante un trabajo de verano. Un veterano de la Guardia Costera que buscaba una transición de habilidades militares a carreras marítimas civiles. Cada solicitud contaba una historia de alguien que buscaba el tipo de trabajo con propósito que había sostenido a Frank durante 37 años. A Miguel le habría encantado conocer a estos estudiantes, observó Marina. Creía que el aprendizaje práctico atraía a personas que querían hacer una diferencia real en el mundo. Frank caminó hacia la ventana que daba al puerto, donde los muelles renovados ahora acomodaban tanto a barcos de trabajo como a embarcaciones visitantes con igual gracia. La expansión había triplicado la capacidad de Harbor Haven, manteniendo el carácter íntimo que lo hacía especial. Los navegantes de recreo atracaban junto a los buques de pesca comercial, creando el tipo de comunidad marítima diversa que Rose había imaginado. El sonido de los vehículos que se acercaban llamó su atención al área de estacionamiento, donde llegaban coches y camiones para la ceremonia de inauguración de la tarde. Frank reconoció varias caras, el viejo Pete, por supuesto, y Jenny con lo que parecía suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. Pero también había caras desconocidas, personas con expresiones serias que sugerían un interés profesional más que una curiosidad casual. La comunidad de educación marina está muy entusiasmada con lo que ha creado aquí, explicó Marina, notando la expresión preocupada de Frank. Representantes de escuelas vocacionales, academias marítimas, incluso algunas universidades tradicionales quieren ver cómo el modelo de Harbor Haven podría funcionar en sus instituciones. Frank sintió el peso de las expectativas sobre sus hombros. Esto ya no se trataba solo de salvar su marina u honrar la memoria de Rose. Harbor Haven se había convertido en una prueba de concepto que podría influir en la educación marítima en todo el país. Sarah le apretó el brazo con tranquilidad. Papá, has estado enseñando a la gente toda tu carrera. Cada mecánico que te ha visto trabajar, cada propietario de barco que ha aprendido algo de tus explicaciones, siempre has sido un educador. Ahora simplemente tienes un aula adecuada para hacerlo. Frank asintió, sacando fuerzas de la confianza de su hija y de la realidad física de los sueños de Rose hechos realidad a su alrededor. La llave en su mano representaba más que el acceso a un edificio. Era la llave de un futuro donde las tradiciones marítimas sobrevivirían y prosperarían en manos de una nueva generación. A medida que llegaban más vehículos para la ceremonia, Frank se dio cuenta de que las próximas horas determinarían si la transformación de Harbor Haven estaba realmente completa o simplemente comenzando. La ceremonia de gran inauguración transformó la costa de Harbor Haven en una celebración del patrimonio marítimo y las posibilidades futuras. Frank se paró ante una reunión de casi 200 personas, sus manos curtidas aferradas al podio, mientras miraba los rostros que representaban todo el espectro de la comunidad náutica, desde pescadores curtidos hasta profesores universitarios, desde adolescentes becarios hasta ingenieros navales experimentados. Marina subió al micrófono primero. Su compostura enmascaraba la emoción que Frank sabía que estaba sintiendo. Hace 3 meses, llegué a Harbor Haven con un motor averiado y un corazón roto. Me fui con ambos reparados y con algo que no esperaba encontrar. Un propósito que honra la memoria de mi hijo mientras sirvo algo más grande que yo misma. Hizo un gesto hacia las relucientes nuevas instalaciones detrás de ellos. El Centro de Educación Marina Harbor Haven representa la asociación entre la artesanía tradicional y la innovación moderna que mi hijo Miguel concibió. Pero más que eso, representa la generosidad de un hombre que arregló mi motor y no pidió nada a cambio. Frank sintió que se le apretaba la garganta. Mientras Marina continuaba, Frank Russo encarna todo lo que todavía está bien en la artesanía estadounidense.
Habilidad ganada a través de décadas de experiencia, sabiduría adquirida, resolviendo problemas imposibles y el espíritu generoso que comparte el conocimiento libremente con cualquiera que esté dispuesto a aprender. Cuando Marina lo presentó, Frank se acercó al podio con la misma cuidadosa deliberación que aplicaba a las reparaciones complejas. La multitud guardó silencio, sintiendo que las palabras de este hombre llevarían el peso de la autenticidad. Hace 40 años, mi esposa Rose y yo compramos esta marina con más sueños que dinero, comenzó Frank, su voz resonando en el agua con sorprendente fuerza. Rose veía posibilidades donde yo veía problemas. Ella imaginaba a jóvenes aprendiendo junto a artesanos experimentados, habilidades tradicionales pasando de una generación a la siguiente. Frank hizo una pausa, mirando hacia el lugar donde el jardín conmemorativo de Rose ahora florecía junto al centro educativo. Rose no vivió para ver estos sueños hechos realidad, pero su visión guió cada decisión que tomamos durante esta renovación. El aula que lleva su nombre enseñará a los estudiantes no solo cómo arreglar motores, sino cómo abordar los problemas con paciencia, creatividad y respeto por las herramientas y tradiciones que los precedieron. Sacó la brújula de Miguel de su bolsillo, su superficie de latón atrapando la luz del sol de la tarde. Esto perteneció a Miguel Valdés, un joven a quien nunca tuve la oportunidad de conocer, pero que de alguna manera supo exactamente lo que Harbor Haven podría llegar a ser. La investigación y planificación de Miguel nos proporcionaron la hoja de ruta que seguimos, demostrando que la inspiración puede trascender los límites entre la vida y la muerte. La voz de Frank se fortaleció a medida que encontraba su ritmo. Los 12 estudiantes que comienzan las clases el lunes por la mañana representan más que el futuro de Harbor Haven. Representan la supervivencia de habilidades de las que depende nuestra economía marítima. En una era de todo desechable, eligen aprender a reparar, restaurar y preservar. Hizo un gesto hacia el taller donde sus herramientas originales ahora se encontraban junto a equipos modernos. Este programa enseñará a los estudiantes que no hay vergüenza en trabajar con las manos, ni limitación en elegir la artesanía sobre el ascenso corporativo. El mundo necesita personas que puedan resolver problemas que las computadoras no pueden diagnosticar, que puedan crear con herramientas tan bien como con teclados. La multitud estalló en aplausos, pero Frank levantó la mano para pedir atención. Quiero presentarles a alguien que encarna todo lo que este programa espera lograr. Una joven se adelantó del grupo de becarios, María Santos, cuya solicitud había impresionado particularmente a Frank. A sus 19 años, ya había completado 2 años de universidad comunitaria mientras trabajaba por las noches para mantener a su familia. Todo mientras mantenía una fascinación por los motores marinos que le recordaba a Frank su propia juventud. María será nuestra primera estudiante líder, anunció Frank. Ayudará a desarrollar el currículo, asesorará a otros estudiantes y ayudará con los proyectos de investigación que mantendrán a Harbor Haven a la vanguardia de la educación marina. María se acercó al micrófono con nerviosa confianza. Hace 6 meses, estaba trabajando en una gasolinera, soñando con una carrera que no existía para personas como yo. Hoy estoy de pie en un taller que parece sacado de mi imaginación más salvaje, preparándome para aprender de un maestro artesano que ha olvidado más sobre motores de lo que la mayoría de la gente sabe. Su voz llevaba la pasión que Frank reconocía en todos los mecánicos verdaderamente talentosos. El señor Russo ya me ha enseñado la lección más importante, que arreglar cosas no se trata solo de habilidad técnica. Se trata de paciencia, observación y respeto por la máquina que intentas ayudar. Este programa no solo nos está capacitando para ser mecánicos, nos está capacitando para ser artesanos. Mientras María hablaba, Frank notó que varios representantes universitarios tomaban notas, claramente impresionados por la pasión elocuente de los estudiantes de Harbor Haven. Esto era exactamente lo que Miguel había imaginado. Un programa que influiría en la educación marítima mucho más allá de sus propios muelles. La ceremonia concluyó con la presentación de los documentos oficiales de asociación, haciendo legalmente permanente la transformación de Harbor Haven. Frank y Marina firmaron los papeles en una mesa hecha con el primer tablón del muelle original de la Marina, conectando simbólicamente el pasado de Harbor Haven con su futuro. A medida que la multitud se dispersaba, muchas personas se acercaron a Frank para discutir posibles colaboraciones
programas de estudiantes visitantes y oportunidades de consultoría. El aislamiento que casi había destruido Harbor Haven estaba siendo reemplazado por conexiones que los sostendrían indefinidamente. Frank se paró al final del muelle principal al anochecer, observando a los últimos visitantes partir mientras el faro comenzaba su ritual nocturno. La llave de su nuevo taller se sentía tibia en su bolsillo, simbólica de posibilidades que se extendían mucho más allá de todo lo que había imaginado cuando el yate de marina cojeó por primera vez en su puerto. Mañana comenzaría el verdadero trabajo: enseñar a los jóvenes no solo cómo arreglar motores, sino cómo encontrar un propósito en la artesanía honesta. Frank sonrió, sabiendo que Rose y Miguel aprobarían el legado que habían ayudado a crear juntos. 6 meses después de la gran inauguración de Harbor Haven, Frank estaba en la entrada del aula conmemorativa Rose Russo, observando a María Santos explicar los principios de la inyección de combustible a 3 estudiantes más jóvenes, con la precisión paciente de una maestra nata. El taller zumbaba con energía productiva, el sonido del aprendizaje en su nivel más fundamental. El Centro de Educación Marítima Harbor Haven había superado las expectativas de todos. Las solicitudes para el segundo semestre llegaron de todo el país, y otras 3 marinas ya se habían comprometido a establecer programas similares basados en la investigación de Miguel y el modelo probado de Harbor Haven. Lo que había comenzado como un intento desesperado de salvar un negocio en quiebra se había convertido en un movimiento que estaba remodelando la educación marítima. Sarah salió de la oficina administrativa, que se había convertido en su dominio desde que terminó la escuela de enfermería. Había sorprendido a todos, incluso a sí misma, al elegir cursar una maestría en administración educativa en lugar de ingresar directamente al trabajo hospitalario. Harbor Haven había despertado en ella la misma pasión por la enseñanza que había impulsado la visión original de Rose. «Papá, acabamos de recibir la confirmación de la Fundación Nacional del Patrimonio Marítimo», anunció Sarah, apenas conteniendo su emoción. «Están otorgando a Harbor Haven su premio a la excelencia en educación para la conservación. La ceremonia es en Washington el próximo mes». Frank aceptó la noticia con la satisfacción medida de alguien que había aprendido que el reconocimiento, aunque gratificante, era menos importante que el trabajo diario de marcar la diferencia. «¿Podrás venir con nosotros? Intenta detenerme. Además, alguien necesita asegurarse de que no minimices tus logros cuando te entrevisten para el documental». El documental que Sarah mencionó era parte de una creciente atención de los medios que a veces incomodaba a Frank. La historia de éxito de Harbor Haven había atraído el interés de publicaciones marítimas, revistas educativas e incluso una importante cadena de televisión que planeaba un reportaje sobre programas vocacionales innovadores. Frank toleraba la atención porque ayudaba a difundir la misión del programa, pero se sentía más cómodo en su taller, enseñando a los estudiantes el arte paciente del diagnóstico mecánico. Marina apareció en la puerta del aula, su presencia tan natural en Harbor Haven, ahora como había sido extraña hace 6 meses. Dividía su tiempo entre la marina y su imperio naviero. Pero Frank sospechaba que Harbor Haven se había convertido en su verdadera pasión. La mujer que una vez dirigió salas de juntas corporativas ahora encontraba igual satisfacción en ayudar a los estudiantes adolescentes a comprender la relación entre la teoría y la práctica. «Frank, hay alguien aquí para verte», dijo Marina, su expresión sugiriendo que el visitante era significativo. Frank siguió a Marina a la oficina principal, donde un anciano con una gorra de béisbol gastada esperaba con la paciencia de alguien acostumbrado a los horarios marinos. Sus manos curtidas y ojos penetrantes lo marcaban inmediatamente como un compañero artesano. «Frank Russo, soy Tom Bradley. Dirigí una marina en Maine durante 43 años antes de que mi artritis me obligara a venderla. Escuché lo que estás haciendo aquí y vine a verlo por mí mismo». Frank estrechó la mano de Tom, reconociendo el firme apretón de alguien que había pasado décadas trabajando con herramientas. «¿Qué te trae a Harbor Haven?» «Mi nieto. El chico tiene el mismo amor por los motores que yo a su edad, pero no quedan muchos lugares que enseñen las viejas formas junto con las nuevas. Esperaba que tuvieras espacio para un estudiante más». Frank sonrió recordando su propia hambre de aprender de mecánicos experimentados cuando era joven.
Siempre tenemos espacio para alguien que realmente quiere aprender. ¿Cuándo puede empezar? Mientras Tom llenaba el papeleo de inscripción para su nieto, Frank reflexionó sobre cómo Harbor Haven se había convertido exactamente en lo que Rose había imaginado. Un lugar donde el conocimiento marítimo fluía naturalmente entre generaciones, donde las habilidades tradicionales se fusionaban sin problemas con la tecnología moderna, y donde los jóvenes descubrían la satisfacción de crear y reparar en lugar de simplemente consumir. Esa noche, Frank y Marina caminaron hasta el final del muelle principal, donde habían adquirido el hábito de revisar el progreso del día mientras observaban la puesta de sol pintar el puerto en tonos dorados y carmesí. El faro había comenzado su rotación nocturna. Su haz barría el agua que ahora albergaba el doble de barcos que hace un año. La brújula de Miguel, dijo Marina, sosteniendo el instrumento de latón que se había convertido en su talismán. He estado pensando en colocarlo en la exhibición conmemorativa, junto con las herramientas de Rose y algunos de los primeros proyectos exitosos de los estudiantes. Frank consideró la idea, comprendiendo el deseo de Marina de crear un tributo permanente a la memoria de sus hijos. ¿Qué crees que preferiría Miguel, un expositor o un uso activo? Marina sonrió, reconociendo la pregunta más profunda. La brújula de Miguel había guiado su asociación desde el principio, pero quizás su propósito más elevado era seguir guiando a los estudiantes hacia su propio norte verdadero. Uso activo, decidió. Miguel querría ayudar a la gente a encontrar su dirección, no acumular polvo detrás de un cristal. Frank asintió pensando en las muchas formas en que las personas encontraban dirección en sus vidas. Rose había encontrado la suya en la educación y la familia. Miguel había encontrado la suya en la preservación de las tradiciones marítimas. Marina había encontrado la suya en honrar la visión de su hijo mientras construía algo duradero. La propia dirección de Frank había evolucionado de simplemente sobrevivir a dar forma activamente al futuro. La artritis que había amenazado con poner fin a su carrera lo había empujado a la enseñanza, donde su experiencia podía multiplicarse a través de las manos y mentes de jóvenes artesanos que llevarían las habilidades tradicionales a un futuro incierto. Sarah se les unió en el muelle, llevando 3 tazas de café y la expresión satisfecha de alguien que había encontrado su vocación. Acabo de terminar de revisar las solicitudes para el semestre de otoño. Vamos a tener que ampliar las instalaciones de los dormitorios. Buenos problemas, observó Frank, aceptando su café con gratitud. Mientras el haz del faro barría Harbor Haven por milésima vez desde que Frank se había parado por primera vez en estos muelles como un joven lleno de sueños, pensó en la naturaleza circular del legado. La visión de Rose había inspirado la investigación de Miguel, que había guiado la generosidad de Marina, que había permitido la enseñanza de Frank, que influiría en innumerables estudiantes que llevarían estos valores a sus carreras y comunidades en todo el país. La notificación de desalojo que una vez había representado sus peores temores ahora colgaba enmarcada en su oficina, no como un recordatorio de fracaso, sino como un testimonio de la rapidez con la que las circunstancias desesperadas podían transformarse en oportunidades inesperadas cuando las personas adecuadas elegían ayudarse mutuamente. Frank sacó el anillo de bodas de Rose de su bolsillo. Finalmente se lo había quitado el día de la gran inauguración de Harbor Haven, pero lo mantuvo cerca como un recordatorio del amor que había construido la base de todo lo que siguió. Mañana lo colocaría en la exhibición conmemorativa junto con la brújula de Miguel, creando un santuario no para los finales, sino para la naturaleza eterna de los sueños compartidos entre personas que entendían que los mejores regalos que damos son aquellos que nos sobreviven. Las luces del puerto se reflejaron en el agua oscura mientras 3 personas que se habían encontrado a través de la pérdida y el propósito estaban juntas, viendo el faro guiar a los barcos de regreso a casa de manera segura, sabiendo que Harbor Haven se había convertido en un faro para cualquiera que buscara dirección a través del paciente arte de trabajar con sus manos y el espíritu generoso de compartir el conocimiento, libremente dado.